Hola, buenas tardes. Hoy es sábado y voy a hablar de lo que es la brujería. Brujas y brujas blancas. Esta música es de Tony Maidana y es una música celta. Les cuento que la brujería empezó hace muchísimo, casi milenio. Empezó en antiguas civilizaciones como Egipto, Mesopotamia y todos los lugares muy antiguos. Más adelante, las brujas eran consideradas, al principio, eran consideradas sabias, porque estaban con la herbolistería, todas las pociones, de ahí que aparecen las brujas con caldero revolviendo y sale uno. Porque hacían pociones para curar y curaban. Durante muchos tiempos, casi siglos, las brujas fueron las curanderas, las que ayudaban a la gente. Fue una labor muy hermosa. Por lo general eran solteras o viudas o estaban solas. No tenían hijos y vivían para ayudar a la gente, a los demás. Eran parteras o también llamadas comadronas. Bailaban, eran muy divertidas, bailaban al sol de la luna, a la noche, por eso eran a veces temidas. Más adelante, cuando apareció el cristianismo, Constantino creó el cristianismo y ahí se empezó a negar un poco lo que era ayudar a los demás, ayudar sabiendo, eran sabias, ellas conocían las hierbas y ayudaban a la gente con emplastros, con tés, con bebidas y la gente se curaba. Eran muy respetadas antes de Constantino, eran muy respetadas y muy apreciadas. Pasaron los años, el cristianismo siguió avanzando y se movió mayormente la parte de Italia y la parte de el norte de Europa. Ahí había muchas brujas, mucha gente que curaba. Incluso Alemania, Estonia, Holanda, Inglaterra y todos esos lugares del norte de Europa. Les cuento cómo era cuando pasó el tiempo, las mujeres solas, que no tenían marido o eran viudas, comenzaron a hacer cerveza.
de una forma artesanal, pero nada que ver con la cerveza de hoy día. Era una cerveza con lúpulo que dejaban fermentar otro, musiquita. Bueno, la cerveza en esa época la tomaba todo el mundo, todos, los niños, los hombres, mujeres, todos. Y las preparaban estas personas, estas mujeres, y como en esa época había tanto abandono, había muchos ratones en esos lugares, porque en esa época las tabernas eran manejadas por las mujeres. Había ratones, por eso las brujas se las asocia con los gatos. Son negros mejor. Pero nada que ver con lo que se piensa del gato, que es un animal maléfico, etc. Como le iba bien a estas mujeres con el tema de vender la cerveza, la misoginia de esa época ya comenzó y empezó a prohibir que las mujeres hagan ese trabajo. Lo hicieron los hombres y a las mujeres las acusaron de brujería, que hacían maleficios, brebajes horribles, pobres, y no tenían que hacer las mujeres. Más adelante, siglos más adelante, vino la persecución de las mujeres, porque lo único que valía eran los hombres. Tenían que hacer todas las cosas ellos o estaba mal. Las mujeres hacían algunas cosas, las que no tenían hijos, salían a la noche a buscar hierbas a los bosques. A buscar hierbas y a hacerlas durante el día o también durante la madrugada, hacer unas pociones para gente que se lo encargaba. Empezó la persecución de las brujas. Brujas vienen, algunos dicen que del eslavo, otros dicen que de los celtas, otros dicen que del norte de Europa, de Alemania. En realidad hay muchas versiones. Comenzaron a perseguirlas a las mujeres y las acusaban de brujas, de maléficas, de mujeres que trabajaban con el diablo. Y acá donde un papa de esa época, del año 1400, 1500, formó la Santa Inquisición, que fue la época más terrorífica de la historia de la humanidad, a donde mataban a las mujeres o a toda persona que tuviera alguna forma de decir que eran curanderas o que ayudaban o que tenían dinero, que hacían plata. Eso también estaba mal visto, todo lo quería agarrar la Santa Inquisición. Comenzó en el norte de Europa.
en Alemania y en todos los países del norte de Europa. Pero donde más cruel fue, más terrible, fue en Inglaterra y al norte, en Escocia. El rey de Escocia, Jacobo I, se casó con la princesa Ana de Copenhague, volvió a Inglaterra con la esposa y en el trayecto a cruzar el mar, se desató una terrible tormenta, terrible, al punto de casi naufragan y mueren todos. Y el rey se pegó un susto terrible y echó la culpa a las mujeres. Siempre las mujeres tengamos la culpa. Llegó a Escocia y escribió el libro Maleficus Malefico, que hablaba todo de cosas horribles. Y acusaban a las mujeres que tenían algún poder para ayudar a los demás, que podían curar a los enfermos, ayudar a las mujeres a tener familia, a tener su parto. No, eso no querían. También llegó hasta Irlanda. Ahí el rey Jacobo I dijo que las mayores brujas eran las pelirrojas, porque en Irlanda casi todas son pelirrojas y muy blancas. También tenían facciones que eran nariz, verrugas y una deformidad terrible en su cuerpo. Volaban en escobas. Me olvidé de decirle que la escoba viene del tema de la cerveza, porque al principio, cuando eran las mujeres las que hacían la cerveza, ponían a los gatos para que cacen los ratones, que no hubiera tantos animales, y en la puerta de su taberna, ponían una escoba para decir, como una propaganda, para decir que ahí estaban ellos. Por eso los acusaron, por la escoba, por los gatos, por las cosas que hacían, por ayudar a la gente. Pasaron los años, después de una masacre terrible en casi toda Europa, y en España parece que no fue tanto, fueron 50.000 personas las que mataron. En el norte de Europa, como Alemania, que estaba la reforma y la contrarreforma, ahí murieron más mujeres, acusándolas de brujas. Después bajó hasta Suiza, hasta Italia, pero sobre todo eran brujas que estaban en el norte de Europa. Esa fue una época terrible, terrible. Las mujeres debían ser muertas. Debían ser asesinadas, o colgadas en la horca, o quemadas en un palo. Las mujeres también, las que eran llamadas brujas, al principio se untaban con mandrágora
mandrágora, que eran plantas como una droga. Se la untaban por el cuerpo y comenzaban a moverse de forma media desarticulada. De ahí que decían que volaban las brujas. No volaban. Pasó el tiempo, muchos siglos, hasta que llegó la edad del año 1800 hasta nuestra edad. Ahí comenzó el espiritismo. En el 1900, casi 2000. Ahí se comenzó a hablar de espiritismo y también de brujas. De ahí que vienen las brujas negras y las brujas blancas. Las brujas negras son las que hacen mal, son las egoístas. Volvamos al comienzo de mis videos. Todas las cosas como que nacen del chakra raíz, que es solamente la parte estética, física, el dinero y también el brujerismo, que solo quieren dinero, estar bien y hacer a veces, no esto del Reiki, sino que a veces quieren hacer daño a quienes ellos no quieren o quienes tienen envidia. Bueno, más adelante, ya en nuestro siglo, comienza otra era, la era espiritual. Pueden creerlo o no, pero es así actualmente, en el siglo XXI. Están las brujas, como estuvieron siempre, y hay gente buena y hay gente mala. Esta cruz que está acá atrás es antiquísima, de la época de los primeros judíos. La cruz de Tetragramaton, que según dicen en otras iglesias que esta cruz es de las brujas. No, al contrario, descuida. También hay para cuidar a las personas contra el mal de las brujas algunos amuletos como San Benito. Ya voy a hablar de amuletos porque hay muchos. Es muy interesante saber de dónde vienen las brujas. Brujas hay, obvio, que las hay, como dice el refrán. Yo toda esta información la saqué de internet, estuve leyendo mucho y aparte ya algo tenía idea. Debemos tener en claro que para hacer mal es solamente la energía, es pensar. Es pensar en tal cosa y en que las cosas salgan mal para tal o cual persona. Lo que ocurre es que al pensar en eso se nos viene en contra. Eso es lo que las brujas saben perfectamente, son las brujas blancas, por eso ellas nunca hacen daño a los demás. Porque no les gusta, no están en esa situación. Entonces, volviendo a la brujería. En la conquista de América vinieron brujas, pero sobre todo de la parte del norte de Estados Unidos, porque venían de Alemania o de Inglaterra o de Escocia o de Suecia, de esos lugares donde había otro tipo de religión. Y los españoles mataban a los pobres indios por herejía. Si ellos no estaban de acuerdo con la religión que los españoles profesaban, morían. Así mataron a Tupac Amaru o en México
a indios que eran caciques o que eran los que manejaban la situación, porque en realidad lo que querían era el oro, eran otra cosa. Bueno, siguiendo con la brujería, actualmente en el 2026 está muy en auge el tema de ayudar a la gente y estar en armonía con el universo, con las plantas, con los vegetales, con los minerales. Ahora es otra época. Está muy bueno que estemos acá y aprendiendo y escuchando. En todo internet hay temas de brujería, en todo. Es maravilloso, me encanta. Amigos, espero que les haya interesado este tema de la brujería y que lo hayan entendido. Sí, porque nadie acá es tonto, así que lo que quiero yo es que lo entiendan de forma racional, que nada que ver con lo que era la brujería. Eran mujeres hermosas, no eran así feas como las muestran, y sobre todo las brujas blancas. Bueno, les mando un abrazo muy grande. Gracias por verme. Estamos en contacto y veremos qué tema tocamos en el próximo video. Cadas. Namaste. Amén. Gracias por verme. Si les gustó, suscríbanse y déjenme un like. Gracias.